Era la mujer invisible. Ahora es la mujer invencible. La historia comienza con una gigantesca estructura que desciende sobre Central Park. Los robots invasores se adelantan y proclaman que aquella dimensión y las vidas de todos les pertenecen ahora, y que el planeta queda reclamado por la Supreme Hegemony, la hegemonía suprema. Anuncian que sus motores planetarios detendrán la rotación de la Tierra hasta igualarla con la velocidad orbital, fijándola al Sol, y que un hemisferio arderá bajo un calor eterno, mientras el otro se congelará en una oscuridad perpetua. Mientras tanto, en la azotea, Sue le ofrece a Ben transportarlo mediante un campo de fuerza, pero él rechaza la ayuda y se prepara para lanzarse, ya que The Thing tiene una reputación que mantener. Reed lo ayuda a hacerlo, mientras Johnny asciende envuelto en llamas. En pleno trayecto, Ben pregunta contra qué se enfrentan, y Johnny le explica que Reed ha identificado un portal dimensional del que salen alienígenas provenientes de una dimensión mucho más fundida. Ben responde con convicción que eso ya lo había deducido por su cuenta, y que por eso eligió el embalse del parque para su Hardball Special. Los invasores, empapados por la irrupción de Ben, revelan que saben que la superficie del mundo es mayormente líquida y que vinieron preparados. Ben propone golpear a los enemigos hasta detener su intento de dominación. Sue indica que ella y Johnny se encargarán del combate directo y que Ben y Reed deben trabajar en derribar los motores planetarios. Los alienígenas proclaman que, mientras un hemisferio pertenezca al calor y el otro quede sumido en frío absoluto, existirá una franja de transición donde unos pocos humanos podrían sobrevivir. Si se lo ganan, un invasor ataca a Sue y Johnny, mientras comenta que ellos ciertamente no lo harán. Ambos se estrellan contra la gigantesca máquina, mientras Ben intenta destruirla a golpes. Mientras se recupera, Sue les pregunta si consiguieron algo. Ben responde que, sea lo que sea de lo que estén hechas esas máquinas, son a prueba de golpizas. Reed añade que su diseño le es completamente ajeno y que desactivarlas podría tomarle horas, posiblemente días. Sue interviene con calma y asegura que puede que no los necesiten. Reed intenta advertir que, si las máquinas se activan y fijan por marea la rotación de la Tierra al Sol, no podrán arreglarlo, pero Sue afirma que sí pueden, porque tienen poderes y solo deben usarlos. Sue se aproxima a los invasores y se presenta como la Invisible Woman. Luego les explica: verán, ustedes son nuevos aquí. Llegan con sus maravillosos motores planetarios, enormes, poderosos, probablemente obscenamente caros, ¿verdad? Lo más alto de su ciencia e ingeniería. Pero hay algo que ustedes desconocen sobre nosotros que los vuelve inútiles, y es esto. No necesitamos una máquina para cambiar la rotación de la Tierra. Puedo detener el giro de un mundo yo sola, y puedo reiniciarlo, o invertirlo si quiero, con un pensamiento. Sus máquinas no son rival para mis poderes. Mientras les habla, Sue hace que el planeta se detenga con un sonido estridente, y luego convierte el día en noche, para finalmente hacer que el sol aparezca en el cielo otra vez ante el asombro y la incredulidad de los alienígenas. Sue finaliza diciendo: así que, a menos que tengan otro truco bajo la manga, Supreme Hegemony, les sugiero que regresen a su propia dimensión y se queden allí. Los invasores ordenan la retirada, y los portales se abren para sacarlos del planeta. Con la amenaza disipada, Reed intenta preguntar cómo lo hizo, mientras Johnny expresa desconcierto al comparar sus propios poderes con la aparente capacidad de Sue para invertir la rotación del planeta. Sue aclara que no puede hacer eso, pero explica que, al doblar la luz del sol, puede hacer que parezca encontrarse en cualquier punto del cielo, o incluso oscurecerla por completo para traer la noche. Ben recuerda el estruendo que escucharon y el temblor que sintieron, y Sue aclara que solo fue vibración del suelo, amplificada por campos de fuerza cónicos invisibles suspendidos como altavoces, y que para producir un simple retumbo sordo bastó con hacerlos vibrar. Poco después, el equipo avanza por el parque cuando Maria Hill se acerca y comenta que ahora está aún más segura de que son el equipo adecuado para lo que está por proponer. Explica que, tras trabajar juntos para derrotar a Doom, lo que se vio en One World Under Doom número 8, comenzó a explorar una idea que ahora cuenta con apoyo gubernamental, y añade que depende de ellos. Johnny pregunta qué significa eso, y Maria aclara que se trata del futuro de S.H.I.E.L.D. Expone que reconstruyó la organización como un centro de pensamiento dedicado a estudiar cómo los superhumanos podrían usar sus poderes para dañarlos, y cómo defenderse de ellos. Después de lo de Doom, está convencida de que sería más útil crear un nuevo grupo destinado a encontrar maneras en que los superhumanos trabajen junto a ellos, para
para construir un mundo mejor. Ben comenta que la idea le resulta familiar, y Hill confirma que precisamente de ahí surge su propuesta: convertir S.H.I.E.L.D. en una nueva Future Foundation, Fundación Futuro, y hacerlo juntos. María expone que, en muchos sentidos, su propuesta mantiene la misma meta de S.H.I.E.L.D., construir un mundo mejor, solo reenfocada. Johnny duda y pregunta cómo pueden confiar en ella, y María responde que deben hacerlo del mismo modo en que confían en cualquiera, recordándoles que ellos poseen el poder para acabar con toda la vida del planeta. No S.H.I.E.L.D. Johnny protesta diciendo que no sabría por dónde empezar, y María responde que él podría quemar la atmósfera, que Sue podría negarle al planeta la luz del sol, y que cualquiera de los inventos de Reed, incluyendo el Demologun, apuntado al núcleo de la Tierra, podría causar destrucción masiva. Con Ben no hay de qué preocuparse, aunque mantiene su punto. María aclara que no espera una respuesta inmediata, solo quiere que sepan que están dispuestos a trabajar con ellos, y le agradece a Sue por salvar el mundo. A la mañana siguiente, en el edificio Baxter, mientras la familia desayuna, Alicia comenta que vale la pena explorar la propuesta de Hill, ya que la última vez que trabajaron con S.H.I.E.L.D. juntos, derrotaron al Emperador Doom. Reed explica que le preocupa que ellos se vuelvan rebeldes, a lo que Valeria responde que S.H.I.E.L.D. siente la misma inquietud respecto a los Fantastic Four. Franklin añade que trabajar juntos podría incluso convertirlos en amigos. Valeria pide café, pero Sue le recuerda que no puede tomarlo hasta que deje de crecer, ofreciéndoles en cambio Power Juice. Nikki y Joe celebran, pero Valeria no está contenta. En eso, el sistema interrumpe la conversación con una alerta que anuncia intrusos en el piso 6. Reed se sorprende de que hayan pasado su seguridad, y Sue ordena moverse de inmediato. Sue deja a los niños al cuidado de Alicia. Momentos después, cuando el ascensor se abre en el 6º piso, el equipo se encuentra con Bentley Whitman, The Wingless Wizard, el brujo sin alas, o como se le conoce mejor, The Wizard, el mago. Ben lo reconoce de inmediato, y Johnny se burla de su nombre, ya que los brujos no tienen alas. En su caso, las antorchas no suelen ser humanas, así que su nombre sí tiene sentido. Whitman los invita a reírse si quieren, porque él ya lo hace por lo fácil que le resultó infiltrarse en su cuartel general más fortificado, y añade que fue trivial hackear su maquinaria y hacer que trabajara para él. La maquinaria se activa de inmediato y ataca a los Fantastic Four. Reed intenta activar un protocolo de emergencia, pero Whitman le revela que desactivó esas funciones en el mismo segundo en que entró en sus sistemas. Reed propone que podría tratarse de magia, pero Whitman le confiesa que simplemente hackeó sus sistemas porque es más inteligente. Como comentario, The Wizard estuvo aprendiendo magia durante la miniserie Scarlet Witch and Quicksilver, que puedes encontrar en el canal, donde se le vio trabajando al servicio de una entidad abstracta muy poderosa. Ben rompe la maquinaria que lo sujeta. En ese instante, aparece una figura conocida y lo ataca. Roberta, la antigua recepcionista robótica, lo que toma por sorpresa a Ben. Roberta golpea a Ben nuevamente, mientras explica que The Wizard se conectó con ella de forma remota, y la reprogramó para atacarlo en cuanto lo viera, y que no está sola. Enseguida aparece Herbie, declarando que ahora desea matarlos, y que no quiere sentirse así, pero que el Wizard también vulneró su seguridad. Whitman ordena que los destruyan, y Herbie responde que está feliz de obedecer cada una de sus órdenes. Reed observa la situación y concluye que, aunque no es imposible que Bentley haya logrado ese nivel de hackeo, resulta sumamente improbable. La sala se descontrola cuando los robots atacan desde todas direcciones. Sue afirma que pueden contener esas máquinas, pero Reed responde que aún necesitan revertir los cambios y que debe hackear su propio software para derrotar su propia seguridad, algo que el Wizard no piensa permitir. Whitman interviene para confirmar que ha deshabilitado todos los terminales y que lo único que tiene que hacer es morir, aunque sus palabras se desvanecen cuando un gas entra por su nariz y cae inconsciente. Reed reconoce que fue un buen trabajo y pregunta por los robots, recibiendo la respuesta de Valeria de que solo necesitan un segundo más para encargarse de ellos. Valeria opera frente a las pantallas y confirma que están casi dentro. Joe comenta que el gas somnífero fue idea suya. Valeria finalmente consigue desactivar los robots. Entre los restos mecánicos, Sue felicita a los niños y señala que imaginó que el Wizard, siendo el egoísta y eterno solitario que es, los ignoraría, los olvidaría o los descartaría como irrelevantes. Johnny carga al villano inconsciente y le dice que lo devolverá a The Raft, la balsa. En la sala de control, Valeria le dice a su padre que no necesitaba que intentara decirle que hackeara su software, porque ya lo estaba haciendo,
y Reed responde que nunca está de más estar seguro y le da las gracias. De vuelta en la sala, todo regresa a la normalidad. Harvey funciona correctamente otra vez y expresa que no puede disculparse lo suficiente, pero Ben insiste en que no es su culpa. Luego le pregunta a Reed si ya descubrió cómo The Wizard logró infiltrarse en sus computadoras. Reed responde que no, y explica que toda su encriptación parece haber sido quebrada. Cada capa está comprometida, señalando que un proceso que debería haber tomado millones de años ocurrió en segundos. Algo que considera inexplicable, porque la criptología es matemática pura, sin atajos posibles, y aún así sucedió. Franklin sugiere que hablar el problema en voz alta podría ayudar, mencionando que así suele trabajar con Valeria. Ella confirma que explicar las cosas a alguien más tonto que ella la ayuda, provocando la protesta inmediata de Franklin, quien invita a su padre a pensarlo en voz alta para que puedan ayudarlo. Reed explica a sus hijos cómo funciona la encriptación, utilizando sus manos para formar letras. A un nivel extremadamente alto, la encriptación es un proceso para hacer que los datos parezcan ruido. Tomas tu mensaje y lo mezclas de forma que no puedas decir lo que decía originalmente, y de modo que sea muy difícil volver a ordenarlo, a menos que tengas la clave secreta, que lo hace fácil, que revierte esta mezcla. Con la clave, puedes recuperar el mensaje original en un microsegundo. Sin ella, puede tomar miles o incluso millones de años para que la computadora más rápida pruebe todas las posibilidades. Y para asegurar que mis claves no puedan romperse, son enormes y aleatorias. Franklin pregunta si las computadoras usan números aleatorios para eso, y Reed responde, bueno, sí y no. Las computadoras son deterministas, no generan números aleatorios, no pueden. Franklin objeta que la suya produce resultados aleatorios en juegos, pero Reed explica, no. Lo que viste fue a la computadora, fingiendo. Vengan, acompáñenme al sótano. Nos movemos a una sala repleta de computadoras. Reed continúa. Bienvenidos, niños, a mi cámara de generación de aleatoriedad por radiación de fondo cósmico de microondas. La radiación de fondo cósmico de microondas es lo que escuchas en una radio sintonizada a una estación muerta, o lo que ves en un televisor en un canal muerto. Es radiación reliquia, que quedó del Big Bang. Tiene miles de millones de años, es inagotable, es aleatoria, y está presente en todo el espacio del universo entero. Aquí abajo me conecto directamente a ella, aislado de cualquier otra señal. Para fingir aleatoriedad, las computadoras usan generadores pseudo-aleatorios, algoritmos que producen resultados muy distintos a partir de entradas similares, pero que siguen siendo deterministas. Eso es suficiente para un uso casual, pero para la mejor encriptación, necesitas verdadera aleatoriedad. Necesitas muestrear el universo físico real. Por eso estoy tan seguro de mi seguridad. Esta cámara observa la radiación cósmica de fondo y usa esa señal impredecible para generar números verdaderamente aleatorios. Y se regenera con frecuencia, lo cual, de pronto, mientras revisa las lecturas, Reed se detiene y murmura que algo imposible ha ocurrido. Valeria pregunta qué sucede, y Reed responde, la radiación cósmica, niños, la radiación base del universo, ya no es aleatoria. Franklin concluye que The Wizard atravesó la seguridad, porque la encriptación ya no estaba usando una semilla aleatoria real. Reed responde que lo que están viendo no debería ser posible, y considera que alguien pudo haber puesto un mensaje en la radiación de fondo, repitiéndose una y otra vez. Valeria objeta que la radiación de fondo es universal, y que, si hubiera un mensaje, estaría en todas partes. Franklin pregunta quién podría haber hecho algo así, por qué y cómo. Reed admite que no tiene idea, señalando que remodelar el universo de esa manera es fantástico. Valeria propone que, si realmente es un mensaje, quizá puedan descifrarlo analizando la distribución de variancia de temperatura de la radiación de fondo de microondas en coordenadas esféricas. Y Reed coincide en que podrían mapearlo en una matriz Cartan. Quizás sean solo unos pocos bytes diseñados para ser interpretados, asumiendo que la señal está deseando ser desencriptada. Cuando completan el análisis, Reed se queda en una pieza, presa del asombro. Rápidamente les pide a los niños, traigan a su madre y a sus tíos aquí, ahora mismo. Hay un mensaje incrustado en la radiación de fondo del universo, en la propia estructura de la realidad. Es de Galactus. Y creo que está destinado a nosotros. Finalmente, en la cámara, todas las pantallas comienzan a desplegar la misma frase repetida sin interrupción. Find Susan Storm, Galactus. Encuentren a Susan Storm, Galactus. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos el último mensaje de Galactus.
La historia continúa en la cámara de generación de aleatoriedad por radiación de fondo cósmico de microondas. Reed y Sue les explican a los demás que un mensaje de Galactus ha sido detectado en la radiación de fondo del universo y que está dirigido a Sue. Ben plantea que tal vez Galactus quiere que la lleven ante él, aunque se pregunta por qué no lo hace por sí mismo teniendo el poder cósmico. Reed deduce que algo debe estar impidiéndole actuar directamente y que ese mensaje podría ser su único medio de contacto, concluyendo que la situación debe ser catastrófica. Franklin añade que cree que Galactus necesita su ayuda. Mientras tanto, Ben reflexiona. Soy Ben Grimm, y para los que llevan la cuenta en casa, este es el momento en que me di cuenta de que quizá tendría que cancelar mis planes para el almuerzo. Johnny afirma que Susan no irá sola a enfrentarse a Galactus y que todos la acompañarán. Ben respalda la idea y declara que, aunque Galactus pueda estar pidiéndola a ella, tendrá que enfrentarse a los Cuatro Fantásticos. Reed recuerda que su último encuentro con Galactus fue en el límite del universo inexplorado, cuando él y el Silver Surfer se dirigían más allá, y señala que necesitarán una nave capaz de viajar más rápido que la luz para alcanzarlo. Johnny bromea diciendo que construirá lo que sea necesario si Reed se lo indica. Reed le agradece, pero advierte de un nuevo problema. Cualquier ser consciente del universo podría descodificar el mensaje, aunque para muchos serían solo palabras sin sentido. Sue añade que algunas especies hostiles podrían entenderlo perfectamente y saber en qué planeta vive. Ben resume el dilema. Para proteger la Tierra, deben quedarse, pero para salvar el universo, del que la Tierra forma parte, deben marcharse, y se queja de tener que resolver siempre problemas imposibles. Alicia interviene entonces y ofrece una solución, recordándole que no son solo 4 los que forman parte de los Cuatro Fantásticos. Ben se niega de inmediato ante la propuesta. Alicia le recuerda que fue él mismo quien la consideró miembro de los Cuatro Fantásticos la semana anterior. Ben intenta aclararse, explicando que no se refería a que ella se expusiera al peligro, sino a que se mantuviera a salvo. Alicia plantea un plan claro. Los 4 deben partir al espacio y enfrentarse a la amenaza que está bloqueando a Galactus, y después regresar con ella. Ellos le avisarán a los Avengers, a los X-Men y a todos los demás héroes para que estén preparados. Pero si todo falla, ella y Val, Franklin, Joe y Nikki, los Fantastic Four Jr., los Cuatro Fantásticos Jr., se quedarán defendiendo la Tierra. Franklin, Joe y Nikki reaccionan con entusiasmo absoluto ante la idea, convencidos de que pueden proteger el planeta. Finalmente, Valeria, más reflexiva, reconoce ante su madre que la idea no le desagrada. Más tarde, en el hangar donde se trabaja en la nave, Sue expresa que odia por completo la idea. Ben reacciona aliviado, celebrando que por fin alguien lo haya dicho en voz alta. Johnny señala que son sus hijos, lo que al menos implica que pueden confiar en ellos, y que Alicia será la adulta a cargo. Ben no está tan seguro. Susan plantea entonces una preocupación mayor. Aunque otros héroes podrían ayudar, todos tienen sus propias responsabilidades, y no hay garantía de que estén disponibles si los niños los necesitan. Reed propone una solución: teleportadores personales que permitirían trasladar aliados hasta los chicos en caso de emergencia. Johnny se entusiasma con la idea, aunque pregunta si Reed puede desarrollar eso al mismo tiempo que la nave. Reed responde que algunos prototipos serían viables sin demasiada dificultad, aunque una producción a gran escala requerirá más tiempo. Susan le dice que no deja de sorprenderla, y Reed le responde que todo se debe a que ella lo inspira. Ben relata lo que pasó después. Trabajamos en construir la nave, mientras Reed trabajaba en sus teleportadores. Se sentía bien estar trabajando en un armazón espacial otra vez. Y aunque Reed trabajó durante el almuerzo, Johnny aprovechó la oportunidad para escabullirse con uno de los primeros prototipos de Reed. Nos movemos a un parque, donde Johnny se reencuentra con Wyatt Wingfoot. Después de saludarse con entusiasmo e intercambiar algunas bromas que no vale la pena mencionar aquí, Johnny le explica que los Cuatro Fantásticos están a punto de embarcarse en una misión espacial de enorme importancia. Además, los niños se quedarán en la Tierra con Alicia. Por lo tanto, le gustaría confiarle un teleportador de emergencia, para que pueda acudir en su ayuda si alguna vez están en peligro. Reconoce que Wyatt no tiene poderes, pero resalta su fuerza, su inteligencia y la absoluta confianza que deposita en él. Wyatt no lo deja terminar y acepta sin dudarlo, recordándole que para eso están los amigos. Johnny responde con su habitual ironía, reflexionando que, según su historial, los amigos sirven para tomar malas decisiones juntos, y luego ayudarse a arreglarlas. Wyatt,
Abrazándolo con fuerza, replica: Los amigos pueden servir para muchas cosas. Ben comenta: y Sue hizo lo mismo. Nos movemos al edificio donde vive Felicia. Sue llama a la puerta. Felicia abre, sorprendida al verla, y pregunta qué está haciendo allí. Sue la saluda y le pregunta si puede entrar, o si está ocupada con alguna de sus habituales actividades como Black Cat. Felicia responde que, por una vez, no está en plena aventura, y le pregunta qué sucede. Ya dentro, Sue le recuerda cómo fue su encuentro anterior, el cual se vio en el número 5 de la serie. Estuvo motivado porque Spider-Man se encontraba en el espacio. Le explica que ahora se enfrenta a una situación que normalmente requeriría la intervención de She-Hulk, pero ella también está ahora mismo en el espacio. Antes de que termine de explicarse, Felicia la interrumpe, toma a Sue por los hombros y le asegura sin dudar que hará absolutamente todo lo que necesite. Sue le explica a Felicia que los Cuatro Fantásticos van a ausentarse y que existe la posibilidad de una invasión alienígena mientras no estén. Felicia responde que eso es lo que los alienígenas siempre hacen. Sue continúa, aclarando que los niños se quedarán con Alicia, aunque admite que los chicos intentarán actuar como superhéroes. Felicia pregunta si eso es algo que Sue está permitiendo, y Sue reconoce que sí. Felicia confiesa tener muchas preguntas, y Sue admite que ella también, razón por la cual quiere un sistema de seguridad. Entonces le muestra un teleportador y le explica que la llevará hasta los niños si alguna vez están en peligro, y que para ella significaría mucho que aceptara esa responsabilidad. Felicia no duda ni un segundo y acepta encantada, asegurando que se le dan bien los niños, o al menos eso cree, y que, en cualquier caso, no sería el lugar más extraño al que ha sido teletransportada de improviso. Sue le agradece su apoyo y le dice que es una buena mujer. Felicia reafirma que lo es, y que todo el mundo debería reconocerlo con mucha más frecuencia. Ben continúa: En cuanto a mí, al final pude mantener mis planes para el almuerzo. Y unos días después, bueno, ya estábamos listos para irnos. En el hangar, Reed presenta la nave y explica que la ha bautizado como la UFO, el objeto fantástico no identificado, capaz de llevarlos hasta Galactus y traerlos de vuelta. Ben le describe la nave a Alicia como una auténtica maravilla, un platillo volante de metal y cromo, rematado con el azul característico de los Cuatro Fantásticos. Alicia pregunta por los teleportadores, y Sue le confirma que ya han sido entregados y que hay más guardados en el sótano, junto con la otra cosa sobre la que conversaron antes. Luego llega el momento de la despedida. Ben, Reed y Sue se despiden de los niños, pidiéndoles que se porten bien. Valeria asegura que no solo serán buenos, sino fantásticos. Finalmente, Reed da la orden, y los actuadores del techo comienzan a activarse. Da la señal de partida y llama a todos a subir a la nave. Ben y Alicia se despiden con cariño. Antes de entrar, Ben se vuelve hacia los niños y les dice que los verá pronto. Una vez que se han ido, Valeria se gira hacia Alicia y le pregunta si ya pueden ponerse sus uniformes de los Cuatro Fantásticos. Joe agrega que deberían llevarlos siempre puestos para estar listos para cualquier batalla. Y Nikki, entusiasmada, anuncia que ya se ha transformado. Ben continúa su relato. Solo me enteré de esta siguiente parte más tarde. Tenía que haber un momento que exigiera repartir unos buenos golpes. Y tenía que aparecer justo después de que despegáramos rumbo al espacio exterior. En su guarida, el Mad Thinker, el pensador loco, analiza la información que ve en pantalla, la misma que vio Reed hace poco, y comprende que Galactus necesita desesperadamente a Susan Storm. Deduce que los Cuatro Fantásticos viajarán con ella, y por tanto, dejarán a sus hijos en la Tierra. Para él, esa ausencia abre una oportunidad perfecta para ejecutar su venganza. Comienza a planificar con frialdad. Debe construir las máquinas adecuadas, controlar las variables imprevisibles y anticipar cada paso. Da por hecho que los Cuatro Fantásticos recurrirán a sus aliados y que esos héroes aceptarán ayudar. Con arrogancia afirma que todo resulta sencillo para una mente como la suya. Ya imagina múltiples maneras de hacer sufrir a los niños y, al mismo tiempo, asegurar que René Rodin, el Mad Thinker, alcance la victoria. Ben continúa su relato. Diré esto en su favor. El viejo Thinky eligió bien su momento. Alicia, los niños y su perro caminan por la ciudad, disfrutando de algo de comida rápida mientras conversan. En eso, todos caen al suelo debido a un ataque. El Mad Thinker aparece ante ellos y saluda a los niños, anunciando que sus muertes serán una extraordinaria aventura. Joe y Nikki toman la iniciativa y se lanzan al ataque.
declarando que los Fantastic Four Jr. ya están entrando en acción. El Mad Thinker analiza a cada uno de los niños mientras el combate estalla. Primero analiza a Joe, señala su herencia Kree y reconoce lo impresionante de su fisiología. Sin embargo, le explica que su androide ha sido diseñado específicamente para neutralizarlo y superarlo. El villano se vuelve entonces hacia Nikki, identificándola como una Skrull cambiaformas, capaz de aumentar su tamaño y fuerza, pero vulnerable al frío como cualquier ser orgánico, y la neutraliza con facilidad. Acto seguido, expone que Valeria ha caído en una trampa. Al intentar acceder a los supuestos controles del androide, no ha advertido que se trataba de un señuelo preparado para atraerla a corta distancia y dejarla fuera de combate. El Mad Thinker concluye que solo quedan Franklin, su perro, y Alicia, completamente indefensos. Le ofrece a Franklin una elección: morir primero o presenciar la muerte de los demás antes de quedar solo. Franklin, firme, rechaza ambas opciones y declara que nunca está solo, porque tiene amigos. A la señal, Wyatt Wingfoot, Black Cat, Wolverine y Captain Marvel aparecen a su alrededor, listos para pelear. El Mad Thinker no se sorprende, reconoce que había previsto exactamente esa intervención basándose en sus cálculos recientes. Con una sonrisa confiada, agrega que lleva años ideando la forma de derrotarlos a todos. Mientras los androides se lanzan al ataque, el Mad Thinker explica: Wolverine, con metal ferroso en sus huesos, es un juego de niños. Captain Marvel, que no necesita respirar, pero aún así lo hace cuando puede, por conveniencia o pereza. El gas adecuado es todo lo que necesito para ella. Wyatt Wingfoot es un tirador extraordinario, en condición atlética óptima, pero sigue siendo solo un hombre. Y aunque Black Cat tiene poderes de mala suerte, son cibernéticos, lo que significa que pueden ser anulados eléctricamente. Como podéis ver, pensé en todo. He previsto cada posibilidad, y sí, estos robots podrán retener a todos vuestros amigos solo brevemente, durante los próximos 28 segundos en el peor de los casos. Pero eso es todo el tiempo que necesito. Tardaste demasiado en responder, así que he decidido por ti, Franklin. Morirás primero. Volvemos a la narración de Ben, que cuenta algo que pasó antes de emprender su viaje al espacio. Odio interrumpir cuando estás a punto de ver morir a mi familia. Pero hay algo que deberías saber. Verás, ser un héroe no consiste solo en darle una paliza a alguien hasta que deje de cometer delitos. También consiste en saber que, en el análisis final, la gente es solo gente, y en no olvidar nunca tratarlos como tal. Así que, si no ha hecho daño a nadie, quizá puedas darle al viejo 8-Ball un aventón a casa, en lugar de un paseo hasta la comisaría. Si el Pulverizer lo está intentando y fracasando, como todos fracasamos a veces, quizá puedas mostrarle un poco de gracia, en lugar de mostrarle tus puños. Algunos te odiarán por ello, y algunos intentarán aprovecharse de ti por ello. Claro, absolutamente lo harán. Pero aún así, quizá algunos acepten la gracia que ofreces. Puede que sea en secreto. Puede que te digan que nunca los trates con amabilidad en público. Luego, mientras vemos a Ben reunido con Black Cat, Barton Grimes, Tiger Shark, Constrictor, Leapfrog, Pulverizer, Melter, Spot y White Rabbit, Ben finaliza su historia. Pero quizá acabes teniendo un almuerzo habitual con unos pocos de ellos. Y quizá llegue un día en que le pidas un favor, preguntándoles si podrían ver la manera de cuidar de unas cuantas personas que te importan mucho. Y quizá ese sea el momento en que te dicen que, por tu bien, Ben Grimm, solo esta vez, y que no se repita nunca, te cubrirán las espaldas sin dudarlo. Por eso el Mad Thinker no ganó. Por eso no pudo y nunca podrá. El tipo cree que trabajando solo puede hacerlo todo, saberlo todo. Pero la gente siempre puede cambiar. Y por eso, la gente siempre puede sorprenderte. Ahí vemos cómo 8-Ball, Constrictor, Pulverizer, Leapfrog y Melter aparecen de la nada y se arrojan sobre Mad Thinker, tomándolo por sorpresa y burlándose de su incapacidad para preverlo. Ben agrega: y dejamos una sorpresa más para los chicos mientras estábamos fuera. De vuelta en casa, Alicia camina junto a los niños por unos pasillos, mientras les dice: chicos, lo de hoy nos mostró que hay peligros que los teleportadores de Reed quizá no puedan manejar. Todos esperábamos que no llegáramos a esto tan pronto.
Pero necesitamos que estén a salvo. Hay un laboratorio secreto incluso para ti, Valeria, donde Reed trabaja duplicando ciertas tecnologías usadas por otros para investigarlas y para inventar formas de defendernos de ellas, si es necesario. Así que, dicho esto, chicos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Hay algo aquí que les llame la atención, Junior Fantastic Four? Dentro del lugar encuentran toda clase de tecnología, los trajes de Iron Man, War Machine, Ant-Man y Doctor Octopus, arco y flechas de Hawkeye, calabazas explosivas de Green Goblin. ¿Qué más puedes ver aquí? Franklin reacciona con entusiasmo inmediato, y Valeria termina diciéndole a Alicia: Tía Alicia, podemos trabajar con esto. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos, en el espacio. Y así terminamos con Fantastic Four número 7, con guión de Ryan North y arte de Humberto Ramos. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Axel Medina Alvarado E1D. Nos vemos en el próximo video.